Por un día más, por un tiempo más que nos concedes de poder reunirnos, sabiendo, Señor, que no es una reunión más, sino que es un tiempo que tú nos concedes para manifestarte, Señor, para que tu Espíritu siga haciendo esa obra maravillosa en nosotros a través de tu bendita palabra. Por eso hoy pedimos, Señor, que venga tu palabra como lluvia, como rocío, como agua, que venga a purificarnos, que haga esa obra extraordinaria en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que venga esa transformación, esa metamorfosis, Señor, que ya no tiene cambio, no tiene retroceso, Señor, sino que una vez transformados, Señor, seguiremos avanzando hasta la estatura del varón perfecto. Quita toda oposición a tu palabra, Señor, porque siempre se levantan las aves que son espíritus inmundos para robar la semilla, pero esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, amarramos, atamos y ligamos todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas, Señor, que se levanta contra tu palabra, y la llevamos cautiva a la obediencia de Cristo, proclamando, Señor, la libertad para anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Con la ayuda del Señor, entonces vamos a avanzar con un tema que arranqué el día domingo a través de la administración de la Cena del Señor. Pues Dios lo puso ahí en mi corazón, pero hay algunas cosas que estudiando ahí la palabra el día domingo me di cuenta de que ahí el Señor pues, nos quiere hablar acerca de lo que la iglesia atraviesa, y definitivamente nosotros no podemos estar ajenos a que hay un ataque de Satanás, ¿verdad? Siempre el enemigo va a estar al acecho, eso lo dice también el apóstol Pedro. El diablo anda como león rugiente, viendo, observando a quién devorar. Entonces ese es su trabajo, él anda como león rugiente y no descansa, y en la mira carga, ¿verdad?, a quienes pueda él devorar. Entonces, ¿a quiénes son los que él devora, verdad? Porque anda observando. Entonces necesitamos nosotros sabiduría para poder enfrentarnos al enemigo. Fíjese que una de las cosas que he estado palpando es que la iglesia definitivamente no está haciendo guerra espiritual. Otra cosa, ni siquiera se está defendiendo la iglesia, que eso involucra también parte de la guerra espiritual. Ni hay defensa, ni hay ataque. O sea que en la guerra espiritual como que estamos muy pasivos y únicamente estamos recibiendo los ataques del enemigo, los dardos de fuego, y reaccionamos o pretendemos reaccionar ya cuando la cosa está ahí fuerte, la batalla ya está encendida. Y entonces empezamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y recurrimos a la oración, cosa que yo le digo no está mal, pero ya cuando sentimos que el agua nos llegó al cuello, ¿verdad?, corremos a una administración, a la oración y hacer un montón de cosas, cuando deberíamos en todo tiempo estar preparados para las acechanzas de nuestro enemigo. Amén. Entonces yo quisiera arrancar con este tema, ¿verdad?, para poder llegar a donde el Señor quiere hablarnos, las 7 columnas de la sabiduría. Interesante ese proverbio que le compartía el día domingo, al menos a mí cuando lo encontré, cuando estaba leyendo la Biblia. Yo he leído varias veces proverbios, hermanos, y creo que había pasado por alto esta cita de Proverbios 9:1, de seguro la pasé por alto, nunca me detuve, y una noche leyendo la escritura llegué hasta el capítulo 9 y ahí me detuve un buen tiempo meditando acerca de la sabiduría. Y el Señor empezó a hablarme que para todas las situaciones que enfrentamos en la vida, nosotros necesitamos sabiduría, y que sin sabiduría nosotros no vamos a poder avanzar a donde el Señor quiere llevarnos. Por eso es importantísimo el tema de la sabiduría. Necesitamos, yo sé que hay, día domingo le decía, sé que tenemos, sé que la iglesia, los hermanos, ustedes manejan sabiduría, tenemos, hermanos, tenemos sabiduría, pero no hemos evolucionado
perfeccionado en ella, nos hemos quedado cortos y por eso es de que hay muchos problemas porque no los podemos resolver, o sea, problemas sin resolver porque no hay sabiduría. Fíjese que si tuviéramos sabiduría, cada vez que vinieran las circunstancias difíciles, supiéramos cómo reaccionar, supiéramos cómo enfrentarlas, pero ahí es donde empieza nuestra frustración, nuestra decepción y a veces el desánimo, porque están los grandes problemas encima y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿y por qué no sabemos qué hacer? Porque no hay sabiduría, estamos escasos en la sabiduría. Entonces dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su propia casa, o sea, tiene su propia casa, y el interés de la sabiduría es que nosotros entremos a su casa, porque dentro de su casa dice que pues está constituida por 7 columnas. Es interesante cuáles son las 7 columnas de la sabiduría, y cada una de ellas, hermano, nos ofrece a nosotros una porción para poder vivir de una forma sana, diría yo, abundante, la vida que el Señor nos está permitiendo aquí en la tierra. Entonces la sabiduría ha edificado su casa y también labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son las 7 columnas de la sabiduría? Pues son estas que le presento acá: la chocmá, la sacal, la sequel, la leb, la tzuziá, dice biná y la ormá. Y ahí están las referencias por si alguien las quiere ir a estudiar a su casa. Cada una de ellas, o sea, ahí está la plenitud de la sabiduría. O sea, no podemos decir nosotros que ahora ya sabemos algunas cosas, pero que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Sino que necesitamos seguir aprendiendo. Y en ese aprendizaje, pues el Señor en su misericordia nos va a ir ministrando sabiduría. Esos problemas que usted tiene, esas circunstancias adversas que usted experimenta, pues tienen una salida. Y esa salida es la sabiduría del Señor. Le hablé el domingo también, ¿verdad?, de las diferentes clases de sabiduría que hay. Está la sabiduría de lo alto, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Entonces a nosotros nos interesa la sabiduría de lo alto, porque ahí, fíjese que la sabiduría de lo alto va de la mano con la inteligencia. No es lo mismo, ser sabio no es sinónimo de ser inteligente. Entonces, pero la sabiduría va de la mano con la inteligencia y es para aplicarlo en la vida práctica. Dijimos que sabiduría es la capacidad para poder tomar las decisiones correctas en el momento oportuno conforme a la voluntad divina. Así es la sabiduría. Entonces, de estas 7, la primera habría que estudiar las 7, porque las 7 nos ofrece sabiduría para el matrimonio, sabiduría para los hijos, sabiduría para la casa. Fíjese que dentro de estas hay una sabiduría que es para los negocios, hermano. Para ser un buen empresario. Digo, qué tremendo, ahí está la clave. No hay necesidad de andar comprando libros, 7 pasos para ser un buen negociante, no. Simplemente estudiar la Biblia y ahí está la sabiduría. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera avanzar con la primera, ¿verdad? Las otras 6 veremos ahí en qué momento. Siempre dejamos temas incompletos, ¿verdad? Pero hay un momento donde el Señor quiere que sigamos avanzando y de seguro también Él nos va a permitir un momento para retomar algunas cosas que hemos dejado ahí en el tintero. La sabiduría chocmá, la primera que quiero tocar esta noche con usted, haciendo referencia a lo que le mencionaba al principio. La iglesia ni ataca ni se defiende, ni va a la guerra ni sabe defenderse, simplemente está esperando los tunazos y cuando los recibe ya estuvo, ¿verdad? Pero no estamos haciendo nada al respecto. Entonces, vea conmigo esta sabiduría chocmá, ¿a qué se refiere? Del Strong 2454 en el hebreo dice que esta sabiduría es ciencia, entendimiento, inteligencia, habilidad, ingenio, experiencia. Esto es lo que nos ofrece la chocmá. Entonces, todas esas situaciones necesarias, útiles en nuestra vida, en las diferentes circunstancias que podamos enfrentar. Entonces, esta es la chocmá. Ahora, aclaremos los conceptos que aparecen de ella, porque esto está sacado del original. Entonces, veamos, armando los conceptos, esta sabiduría se caracteriza porque activa, o sea, trae una activación sobre nosotros en las habilidades e ingenio. Es decir, nos da esa ministración
o esa activación para realizar ciertas cosas que podríamos verlas como de una forma sobrenatural. Por ejemplo, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés para elaborar, para hacer todo lo necesario para el tabernáculo, el mismo Señor le dice: yo he puesto de mi espíritu, y menciona ahí a hombres y mujeres y les dice: los he llenado de mi espíritu y les he dado sabiduría, que es esta, y les he dado esa sabiduría, dice, para que puedan hacer todo el trabajo de la obra, dice, para que puedan hacer tallados en madera, para que puedan hacer tallados en plata, trabajos de artífice, trabajos de esto, trabajos de lo otro. Y le dice, y también dice, he llenado a mujeres de esta sabiduría para que ellas también hagan ciertos trabajos. Es decir, que sin esa sabiduría estas personas no hubieran podido trabajar dentro del tabernáculo. Entonces mire qué interesante, para servir en la casa del Señor, los que somos servidores en la casa del Señor necesitamos esa sabiduría. ¿Está conmigo, verdad? Porque el Señor a los primeros que puso a servir en el templo, o sea, ni estaba el templo, sino para levantar el tabernáculo, lo primero que hizo fue llenarlos de sabiduría. Y una vez llenos de sabiduría les digo, ahora vayan a servir, vayan a trabajar. Entonces, esta sabiduría nos da a nosotros habilidades e ingenio. Entonces, ¿para qué? Ve ahí, para realizar estudios, para la universidad, para las matemáticas, para la contabilidad, para los números, para el inglés, para el portugués, para el mandarín, para el naranjín y todo lo que usted quiera. Pero esto nos ayuda para estudiar, es decir, no necesitamos sucrol para la materia gris, necesitamos la sabiduría de lo alto, aleluya, para hacer trabajos. Para cuando tú que eres empleado en una empresa, hermano, necesita la sabiduría del Señor para poder tener esa gracia de Dios y esa habilitación para hacer esa máquina ahí donde laboras, qué sé yo, qué es lo que haces en el taller, ahí donde estás, si coses, no sé qué es lo que realizas, pero cuando estés ahí con la sabiduría, vas a poder realizar cosas que otros no pueden hacer, cosas que ni siquiera se enseñan en la universidad, que ni siquiera los ingenieros saben, pero tú lo vas a saber a través de esta sabiduría. Negocios, mire qué interesante, inventos. Esta es la sabiduría que ha sido derramada sobre el pueblo de Israel hasta el día de hoy, porque llevan el primer lugar en inventos. Entonces han sobrepasado a todas las potencias del mundo en inventos que han apoyado y han aportado grandes beneficios al mundo entero. Entonces esta sabiduría se derrama para generar, para hacer inventos que conllevan, mire esto, qué interesante, a una prosperidad espiritual y económica. Entonces, si nosotros pasamos problemas económicos, por eso es necesario prestar atención a la palabra. Si tenemos escasez, deudas y no sabemos, hermanos, cómo salir de eso, es porque nos falta esta sabiduría. Mucha gente está agobiada por la situación económica y no saben, hermano, cómo salir de esa situación. Y aquí está presente la sabiduría, porque en el resto de los versículos del capítulo 9 hace la invitación: vengan, dice, a los simples, a los faltos de entendimiento, acérquense y vénganse, dice, y coman de mi pan y de mi vino que yo he preparado para ustedes, porque yo les voy a dar sabiduría. Entonces aquí hay sabiduría. Tú que tienes problemas económicos, que dices que no te alcanza para terminar la quincena, para terminar el mes, no necesitas, sí, que bueno si el Señor te bendice con un aumento en la empresa donde laboras, pero no necesitas tanto un aumento. Lo que necesitas es la sabiduría chocmá para que puedas administrar bien tu dinero, y cuando seas un buen administrador, el Señor te va a dar más, aleluya. Entonces, mire, hermano, ahí está la solución para los problemas económicos. Ah, pastor, yo pensé que era el colombiano. No, hermano, es la sabiduría chocmá. Yo pensé que era el Banco Azteca. No, es la sabiduría del Señor para que venga sobre nosotros y te ayude a hacer cálculos, números, y con eso vas a salir adelante. Bueno, esta es una parte de esta sabiduría. La otra parte, esta sabiduría nos ayuda a vencer a nuestros enemigos. En esta parte es donde yo quisiera que meditáramos esta noche. Esta sabiduría nos ayuda a vencer a nuestros enemigos.
Todos nosotros, aunque usted no lo crea, ¿se recuerda de ese programa? Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, todos nosotros tenemos enemigos, visibles e invisibles, pero tenemos enemigos. Si usted no los ha visto, si usted no sabía, pues hoy le cuento que todos nosotros tenemos enemigos. Hay enemigos en la casa, hay enemigos en la calle, hay enemigos hasta en la iglesia, hermano, hay enemigos. Entonces todos nosotros tenemos enemigos. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 especifica cuál es la fuente de esa enemistad, y él dice: son principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Hay una versión, fíjese que en Efesios 6, donde se habla acerca de esas jerarquías espirituales, en la versión Reina Valera 60 dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay otras versiones, creo que el lenguaje actual lo pone un poco más claro y dice: nuestra lucha no es contra personas de hueso y carne, sino que nuestra lucha, dice, entonces se enfoca a esas jerarquías espirituales. Pero hay una versión que es la Torre Samat, y cuando uno le presta un poco de atención, dice que sí, nuestros enemigos, dice, son esas jerarquías espirituales, pero también dice, son personas de hueso y carne. O sea, tenemos varios enemigos espirituales y carnales, que son enemistades nuestras. Entonces, cuando hacemos un listado de los enemigos en la Biblia, nos damos cuenta, hermano, que hay enemigos de la palabra, enemigos de la cruz, enemigos de la fe, enemigos del evangelio, y hay un montón de enemigos, y todos esos vienen a ser nuestros enemigos, que ahí están ocultos, están ahí en silencio, pero esperan el momento oportuno, como la serpiente en el jardín del Edén esperó el momento oportuno para atacar a Eva. Así sigue trabajando, está esperando, solo está observando la serpiente, y el momento indicado entonces se levanta y ataca. Entonces así es nuestro adversario. Por eso el apóstol Pablo dice: no debemos de ignorar las maquinaciones y las acechanzas y las artimañas de nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda esta noche. No debemos de ignorar cómo trabaja. ¿Cómo trabaja? La Biblia nos dice cómo trabaja. Trabaja de diferentes formas, y ahí es donde necesitamos la sabiduría para poder ver cuando el enemigo se ha levantado en nuestra contra y qué es lo que debemos de hacer. ¿Con qué arma? El día de ayer en el discipulado le presentaba el abanico de posibilidades en las que se manifiesta la palabra del Señor para poder usarlas en el momento indicado. Entonces, así es el armamento que el Señor nos ha dado. Cuando viene el enemigo, a través de esta sabiduría, sabremos con qué arma hacerle frente y hacerlo huir delante de nosotros. Pero necesitamos saberlo, y eso solo se consigue a través de esta sabiduría, porque ahí están nuestros enemigos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos no estrategias humanas, sino que necesitamos las estrategias divinas para hacer retroceder a nuestros adversarios. Así como David salía a la batalla con la instrucción del Señor. Él es nuestro modelo. David, siempre que sus enemigos se levantaban, él consultaba al Señor, o sea, adquiría sabiduría. Señor, ¿voy a la guerra o no voy? Entonces esperaba la respuesta. El Señor le decía: ve. ¿Y cómo voy? ¿Con cuántos voy? Y el Señor le daba las instrucciones: tienes que hacer esto, ve. Y entonces ya iba con la sabiduría del Señor. No salía solo así a enfrentarse con los enemigos, sino que sabía perfectamente cómo ir y enfrentarse a ellos. Por ejemplo, ¿quién le reveló a David, aún siendo un jovencito, que a Goliat se le podía derribar únicamente con una piedra? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le enseñó? Si todos los soldados que estaban ahí con lanzas, espada, escudos, hermano, no sabían con todo el armamento cómo enfrentarle. Llega ese muchachito y con una piedra baja a ese gigante. Entonces, ¿quién se lo dijo? Alguien le tuvo que dar la revelación. Alguien le tuvo que haber dicho: ve al arroyo, consigue 5 piedras, pero no cualquier piedra, sino que sean 5 piedras lisas, específicas, y tómalas y llévatelas. Y esa va a ser tu cobertura cuando te enfrentes a esa
jerarquía espiritual y con tan solamente una piedra lo vas a derribar. Él iba seguro, porque cuando el gigante lo amenaza y le dice, tú vienes a mí, le dice, con esas tus armas inútiles, le dice, yo lo que voy a hacer contigo es que te voy a volar la cabeza y las voy a entregar a las aves de los cielos y te voy a hacer y hermano lo amenaza. Entonces, pero viene David con una piedrecita moviendo la onda, le dice, eso es lo que tú crees, gigantón, le dice, y no sabes que hoy mismo yo te voy a botar la cabeza. Y lo derrotó. Pero ¿por qué estaba tan convencido David de que con una piedra lo iba a derribar? Alguien le había dado la revelación y esa era la sabiduría, Chocmá. Entonces nosotros necesitamos esta sabiduría para enfrentarnos a nuestros enemigos. ¿Qué vamos a hacer cuando tus enemigos se levanten? Mano, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Nos vamos a poner a llorar, vamos a salir huyendo, vamos a dejar tirado todo, porque eso es lo que el cristiano que es niño espiritualmente hace en medio de las situaciones difíciles. Abandonar todo y salir huyendo, porque no aguantó la situación, no soportó el ataque, no soportó la presión. Entonces nosotros deberíamos de estudiar las formas en que nuestro enemigo, hermano, ataca. Y mire, perdone, no lo tengo aquí, pero una de las cosas principales, yo le voy a hablar de un tema acá, creo que sí vamos bien con el tiempo, pero mire, hay una de las cosas principales que yo quisiera que entendiéramos esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Y el enemigo aprovecha cuando estamos dormidos, cuando nos dormimos. Así que no se duerma. El que se duerme, ¿qué dice el proverbio? Se lo lleva. No, el diablo. La corriente, no, el diablo se lo lleva. Fíjese que cuando Pablo estaba predicando, porque la mayoría dicen que es en la prédica donde baja el sueño más rico, ¿verdad? Oí un amén por ahí, ¿quién fue? Fíjese que cuando Pablo está predicando, dice que había un hombre subido, si no estoy mal, era el tercer nivel, oyendo la prédica. Y en el tercer nivel empezó a cabecear, y en una de esas que cabeceó, se vino de cabeza. Y ¡pah! Cayó ahí. Y de seguro Pablo en la prédica dijo, voy a tener que resucitar a este, va, para seguir predicando. Y se acercó a él para darle vida nuevamente. Pero ¿por qué se cayó ese del tercer nivel? Se durmió en medio de la prédica. Tenga cuidado, se va a caer de la silla. Y aquí sí nadie lo va a resucitar, hermano. Y los diáconos lo van a sacar y se lo van a llevar allá a que despierte. Entonces, el que se duerme, ¿verdad? Pierde. Entonces, miren, pues, vaya conmigo, vamos a ver. De ahí regresamos acá. Esa es una de las formas y por eso necesitamos ser sabios, sabiduría para no dormirnos. Y no estoy hablando del sueño físico natural, estoy hablando del sueño espiritual. Vamos a ver, Mateo 13:20 algo, vamos a ver, 13:25, la parábola del trigo y la cizaña. Mire esa parábola. Si lo tiene ahí en su Biblia, se lo alcanza a ver acá donde yo lo tengo en la pantalla. Dice, Jesús les contó después esta otra parábola. Espérenme, me voy a pasar a la Biblia a las Américas para que no nos distorsione mucho. Ahí está. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras los hombres, ¿qué cosa? Se durmieron. Mientras se durmieron los obreros, los trabajadores, los sembradores, vino su enemigo. ¿Por qué no vino el enemigo cuando estaban despiertos? Otra cosa, ¿por qué no vino a la luz del día? ¿Por qué esperó la noche? Porque se mueve en la oscuridad. Esa es su experiencia. Entonces vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y mire qué bandido. Y se fue. Solo a eso llegó. Tiró la cizaña, dijo, ya la sembré. Y cuando despierten. Y cierto, mire, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. En el verso 27, hasta ahí despertaron aquellos. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo pues tienes cizaña? O sea, no sabían. ¿Por qué no sabían? Porque estaban dormidos. Pero el Señor sí sabía, es decir, que el Señor estuvo vigilando.
estuvo atento. Él no se durmió, porque no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo Israel. Nuestro Señor no se duerme, pero el pueblo, nosotros nos dormimos, cabeceamos muchas veces. Entonces el Señor no se durmió, pero los siervos se durmieron. Y no sabían, Señor, pero si hicimos un buen trabajo, ¿a qué hora se metió la cizaña? Y entonces el Señor, que él sí lo vio todo, le dice en el verso 28, un enemigo, no fue un amigo, fue un enemigo, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y recojamos? Y bueno, y sigue la parábola. Entonces se durmieron. Entonces el que se duerme pierde. El que se duerme, hermano, el diablo lo va a agarrar desprevenido y cuando sienta ya lo va a tener. ¿Quiénes se durmieron en la Biblia? Jonás se durmió en lo mejor de la tormenta en medio del mar, bien dormido. El barco casi se hunde, casi se hace pedazos con la gran tormenta que está llegando. Y el hombre de Dios, con la gran baba aquí, mire hermano, hasta soñando que le hacía de seguro Jonás, que tremendo, bien dormido. ¿Quiénes estaban despiertos en la narrativa de Jonás? Los que no eran del pueblo del Señor. Esos sí estaban atentos, unos clamando a Shimón, otros a la muerte, otros a San Judas Tadeo. Pero el que tenía al verdadero Dios bien dormido. ¿Quién otro se durmió? Elías. Elías se durmió, entró en depresión cuando aquella potestad le dice, hoy te voy a volar la cabeza. Se lo cree, sale huyendo. Cuando reacciona está en el desierto y en el desierto entra en una gran depresión y se duerme. Dormido no le funcionaba al Señor. Y por eso el Señor tiene que mandar a sus ángeles y los despierta a los ministros y les dan comida, les dan agua para que se levanten y sigan el camino. 2 veces despertaron a Elías, hermano. O sea, qué sueño tan profundo que le dieron la primera vez, le dieron pan y se vuelve a dormir y lo tienen que volver a despertar. ¿Quiénes más se durmieron? Las 5 vírgenes insensatas. Se durmieron y cuando vino el amado se lo perdieron. Entonces ya veo que es un riesgo dormirse. ¿Quiénes más se durmieron? Los discípulos, por lo menos Pedro y Juan, cuando el Señor se los llevaba al monte, cuando él iba a orar y los dejaba a cierta distancia, el Señor orando y aquellos bien dormidos, hermano. Así pasa aquí a veces con algunos hermanitos, que a veces yo les voy a hablar y pegan el brinco. ¡Ah! Que si los desperté, hermano, en medio de la oración. Se duerme la oración, se duerme Mire, hermano, ay, ¿cómo hago esto? Se lo digo, no le gusta el chisme, pero quiere que se lo diga. Espéreme, pues, mire, pues, eso es lo que pasa aquí con nosotros. Ay, hermano, a mí me da a veces tristeza, de veras. Estamos en un servicio familiar predicándole a la familia, diciéndole que hay serios problemas en el hogar, que hay serios problemas en el matrimonio, que hay serios problemas con los hijos, que hay serios problemas económicos. Hermano, haciendo el listado, cuánto problema en las casas, ¿verdad? Y aquí estamos, con ese montón de problemas. Y el Señor dice en su palabra, y ver gente dormida en medio de una prédica así, hermano. Así, hermano. Y yo digo, qué paz, qué paz. Ya mero, digo yo, llamo a esa persona que nos ministre después de la enseñanza esa paz. Termina la prédica, venga, ministrese, créale al Señor, vamos a ponernos en las manos del Señor, para Él no hay nada imposible, acérquese. Todos ministrando, digo, qué paz. De veras, hermano, bien dormidos. Digo yo, de plano no tienen problemas en su casa. Qué rayados, digo yo, porque yo, siendo pastor, tengo problemas en mi casa. Es más, le cuento, me quiero ir. Hay problemas. Todos tenemos problemas. La familia Peluche tiene problemas. Todos. Y dormirse en medio de que el Señor le esté dando una respuesta. Venga, su hogar tiene esperanza en Cristo, se puede restaurar, se puede levantar. Venga el Señor, crea.
¿Y sabe qué es lo peor? Que al siguiente servicio a la semana, pastor, ¿puedo hablar con usted un momentito? Fíjese que tengo serios problemas en la casa. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted? Ahí me dan ganas de tener un chipote chillón a veces, pero ese será otro tema más adelante. Lo cierto es que se durmieron, y una de las estrategias del diablo es el sueño. Cuando tú te duermes, ¡pah!, te pasa llevando la Ramona. Muy bien, sigamos acá entonces. Entonces, esta sabiduría nos ayuda a vencer a nuestros enemigos. O sea, con los enemigos hay que hacer algo. Debemos de hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, avancemos acá. Y mire lo que hacía David, 1 de Samuel 23:2. Entonces consultó David al Señor diciendo, él pregunta, Señor, le dice, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué pedía? Un consejo. Pero en medio del consejo, ¿qué había? Sabiduría. Pedía sabiduría, Señor, ¿voy o no voy? ¿Meto mis manos o no meto mis manos? Porque en ocasiones el Señor le decía al pueblo, no metas tus manos, esta pelea es mía, yo pelearé por ustedes, vosotros estad quietos. Pero en otras decía, no, hoy sí, agarren sus armas. Por ejemplo, a Gedeón con 300, ¿qué le dijo? Y mire qué armas las que le dio a esos hombres, hermano. Les dio una tinaja con una antorcha. ¿Se iría usted hacia la guerra? Que le digan, mire, allá están toda una pandilla y todos tienen armas, pero solo de grueso calibre. Así que vaya y enfréntese a ellos. Aquí tiene una su tinaja y una su antorcha. Y a ellos así les dieron eran estrategias, sabiduría. A ellos los van a derrotar con una tinaja y una antorcha. Sabiduría. Entonces el armamento que el Señor nos da. Entonces, Deuteronomio 28:7 nos presenta, bueno, todo Deuteronomio 28 se parte en dos. El capítulo está partido en dos. Una parte habla de la cobertura que da la bendición o la obediencia a Dios, y otra parte de ese capítulo nos habla de las consecuencias de estar sin la cobertura de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, eso es sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? En la palabra. La sabiduría está en toda la escritura, y ahí es donde tenemos que ir a agarrar lo que necesitamos para enfrentar a nuestros enemigos. Entonces, en la primera parte, donde habla acerca de la bendición, porque el versículo 1 arranca de esta forma: acontecerá que si tú oyes, prestas atención a las palabras que el Señor te dice y las pones por obra, vendrán todas estas bendiciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Mire pues, cuando estamos en obediencia, cuando estamos sujetos a la palabra del Señor, nosotros no debemos de ir contra nuestros enemigos. Según este versículo, ellos se van a levantar contra nosotros. El Señor no nos mandó a hacer violencia ni a iniciar la guerra. Se lo explicaba hace algunos días en un servicio de oración. El Señor nos manda a nosotros a estar preparados cuando se levanten nuestros enemigos, porque se van a levantar. Es más, se han levantado. Entonces, cuando estamos en sujeción a la palabra, dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Se van a levantar. Si tú personalmente ahorita, esta noche dices, no, pues a mí no se me han levantado ahorita los enemigos, pues se te van a levantar en algún momento. Se van a levantar, y eso tienes que tenerlo presente. Se van a levantar, y cuando se levanten, tienes que entender la palabra del Señor, cómo vas a reaccionar ante ellos. Algo tienes que hacer. No puedes quedarte nada así, pues se levantaron y ya estuvo. Algo tienes que hacer. Entonces dice el Señor, cuando se levanten contra ti, el Señor los va a derrotar. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Dice, por un camino saldrán contra ti, y por 7 huirán de delante de ti. Aleluya. Fíjese que cuando dice que por un camino vendrán contra ti,
está presentando la idea de la formación militar de los ejércitos antiguos, que ellos caminaban en orden de batalla, en filas, con las armas que eran útiles para ir a enfrentar a sus enemigos, y venían por un solo camino en ese orden de batalla. Entonces, cuando el Señor les da esta palabra, está diciendo, van a venir en formación, en orden de batalla contra ti, se van a levantar. ¿Y por qué se van a levantar contra ti? Porque estás obedeciendo la palabra, porque estás buscando al Señor, porque el Señor te está bendiciendo. Entonces, a tus enemigos no les va a gustar y se van a levantar contra ti. Pero dice el Señor, yo los voy a derrotar. Porque por un camino van a venir, no sé si van a venir bien formados con armamento grueso, pero el Señor dice, si vienen de esa forma, por 7 caminos huirán de delante de ti. Aleluya. Pero la condición es obediencia, obediencia. Muy bien, el que no está en obediencia, la segunda parte, Deuteronomio 28, 25. El Señor, no es el enemigo, sino aquí el Señor, hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Dos cosas diferentes. El mismo Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Pero mire aquí la diferencia. Saldrás contra ellos por un camino. En el anterior decía, ellos se levantarán contra ti y vendrán a ti por un camino. Aquí no. Aquí, como hay desobediencia, tú, dice, irás en contra de ellos. O sea, aquí es el pueblo del Señor el que, por estar en desobediencia a la palabra, va a ir a pelear con sus fuerzas contra sus enemigos. Y entonces dice el Señor, cuando eso suceda, yo no me voy a meter. Vas a ser derrotado delante de tus enemigos. Huirás por 7 caminos de delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Entonces, entendemos acá que la importancia de obedecer, de buscar la sabiduría en la palabra, el Señor nos va a dar las estrategias para que nuestros enemigos sean derrotados y huyan delante de nosotros. Amén. Entonces aquí hice un cuadrito para que vea la diferencia, ¿verdad? Porque aquí dice, se levantarán contra ti, dice en esta versión, se levantarán contra ti. Y y en la otra dice, tú, vamos a ver, ¿verdad? Saldrás contra ellos, muy diferente. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no debemos nosotros, fíjese que yo he estado meditando mucho en esto, llevo días meditando en esto, digo, Señor, solo tu misericordia nos ha sostenido. Yo recuerdo hace unos años atrás nos quisieron meter a guerra espiritual y nada más y nada menos, nos subieron al cuadrilátero con la señora Jezabel, tremendo. Digo yo, Padre Santo, gracias Señor que estamos de pie y no nos voló la cabeza esa señora. Cuando le hablo de señora estoy hablando de un espíritu, usted se queda, ¿quién será? ¿Verdad? No, es un espíritu, es una potestad. Porque no sabíamos. Ahí viene que vamos detrás de Jezabel. Vamos detrás. No le he contado ese chiste. No, a usted no le gustan los chistes porque es cristiano. Que entró una ciega por primera vez a la iglesia. Y el pastor estaba hablando de la cosecha, la siembra, la siega y todo eso. Y ya estaban todos eufóricos. Ahora vamos todos detrás de la ciega. Y la cieguita estaba, no, por favor, decía. Así estábamos nosotros con Jezabel. Vamos detrás de Jezabel. Y ni sabíamos con qué nos estábamos, ni cómo. Solo oremos. ¿Pero qué oramos? Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta, si vienen contra ti, entonces espera, el Señor los va a derrotar. Algo nos va a mandar a hacer, pero la victoria está asegurada en el nombre del Señor. Ahora, la otra parte, si tú los vas a buscar, dice el Señor, ese es tu problema. Entonces no hay que meternos a donde el Señor no nos está mandando. Amén. Vamos, ves. Entonces, Levítico, vamos, ves. Yo lo quiero conducir a la sabiduría, porque yo voy a enfocar estos mensajes, primero Dios, hoy, ¿verdad? Y el domingo, lo voy a enfocar a la guerra espiritual.
Pero no quisiera llevarlo a la guerra espiritual de una forma emocional y que al final párese, agarre sus armas y grite, ¡ah! No, porque esto es una emoción y cuando regrese a casa va a estar llorando otra vez. Bueno, yo lo que quiero es que entendamos la palabra del Señor, que agarremos la sabiduría, que exprimamos la palabra, le saquemos el jugo y agarremos la sabiduría. ¿Qué debemos de hacer contra nuestros enemigos? Aquí empieza pues, Lucas 14:31, versión del viviente. ¿O qué rey, el Señor está hablando acá, qué rey que va a entrar en guerra con otro rey, no se sienta primero? Mire pues, mire la sabiduría. ¿Con quién? Con sus, ¿qué es eso? Sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Un rey, un gobernante que sabe que le están haciendo guerra, no se va a quedar solo así. Entonces va a levantarse y va a pensar también en defenderse de la guerra que le están haciendo. Pero antes de eso, primero dice que se sienta con sus consejeros. O sea, debe de tener consejeros, todos tenemos consejeros. No sé si usted tiene consejeros, pero todos, a ver, denme un consejo, por favor, la sabiduría, que la sabiduría venga a aconsejarme, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Entonces vienen sus consejeros, ¿para qué? Ahí dice, para hacer una evaluación. Si su ejército, pero mire esto, tiene un ejército. ¿Será que nosotros tenemos ejército? ¿Usted qué dice? ¿Tenemos o no tenemos? Hermano, ¿está aquí? Va, Codeme, ya se durmió el que está en la pared, te vas a caer de la silla. ¿Usted qué dice? ¿Tenemos ejército, sí o no? ¿Sí o no? Va, ¿quiere que le dé mi punto de vista? No. Tengo unos cuantos soldaditos, pero no. Ay, pastor, pero a eso vamos. Porque en el nombre del Señor vamos a formar un ejército. Amén. Así que, hermanos, no tenemos un ejército. Simplemente para convocarlo a orar a veces no viene. Ahí no hay ejército. Y si lo convoco a ayunar, no ayuna, no hay ejército. Entonces no tenemos un ejército. Algunos cuantos soldaditos con sus pistolitas. Y todavía tiemblan. Cuando están ahí con la pistolita y se les traba todavía y la tiran. Pero no tenemos un ejército. Y necesitamos levantar un ejército. Entonces, lo primero dice, evalúen. ¡Vamos a la guerra! Yo me recuerdo, yo estuve en algunos servicios donde ¡vamos a la guerra! Y todos, póngase de pie, vamos. Y todos no sabían para dónde agarrar, hermano. Sí, yo chocándome con otro hermano y para dónde agarramos, vamos para allá. Se dice evalúen. ¿Tienen un ejército para ir a defenderse? Entonces a chequear, no. ¿Cuántos tienen? 3 soldaditos. ¿Y dónde están? Uno está aquí al frente, otro está allá atrás y otro está en el parqueo. Bueno. ¿Pueden ir con eso al que viene contra ustedes con 20,000? No, no podemos. Es sabiduría. Un ejército de 10,000 podrá vencer a uno de 20,000 que marcha contra él. Entonces, ¿qué dice la sabiduría? Primero analiza si tienes los recursos, si verdaderamente los tienes para enfrentarlos. Y si no, pues la sabiduría nos va a tener que hablar qué debemos de hacer. Pero alguna salida nos dará. Entonces, esto es lo primero que la Biblia enseña. Pero fíjese que cuando vamos a Deuteronomio 20, encontramos ahí en el título que le puso sobre todo la versión Reina Valera 60, leyes sobre la guerra. Fíjese que en la Primera Guerra Mundial, cuando usaron armas nucleares terribles que causaron destrucciones tremendas, no habían levantado normas de guerra. Fue hasta para la Segunda Guerra Mundial, hermanos, donde ya habían establecido un sistema de leyes a nivel mundial. Miren pues lo que hace el mundo.
donde dicen, si se vuelve a venir otra guerra a nivel mundial, vamos a poner leyes para que nos matemos conforme a esas leyes. Entonces, para matarse hay leyes. Entonces, usted ve las guerras que se levantan ahorita entre los países, se están conduciendo conforme a leyes que hay en la OTAN, en la ONU y en muchas organizaciones mundiales. Que cuando algunas de esas organizaciones miden, dicen, no, este país ya está sobrepasando los límites con las armas que está utilizando, entonces se meten y dicen, esas armas no las pueden usar, porque ya tenemos una ley. Entonces, impresionante, porque cuando vamos a la Biblia, el Señor también estableció leyes para ir a la batalla, y esas leyes hay que respetarlas. No podemos sobrepasar los límites de las leyes porque si no nos quedamos solos. Entonces tenemos que estar dentro del parámetro para que el Señor nos cubra y nos dé las estrategias divinas. Entonces dentro de esas leyes hay algunas estrategias impresionantes que yo quiero compartirle por lo menos una en lo que me queda del tiempo. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, yo lo puse con amarillo, viene el Señor y da la primera regla: no tengas miedo. Oh, discernió algo el Señor en el corazón del pueblo. Dijo, cuando tú veas a tus enemigos que quizás son más, que son más grandes, que quizás los ves más poderosos, que quizás ves que son más numerosos, lo primero que voy a establecerte, lo primero que voy a mandarte es que no tengas miedo. Aleluya. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Aleluya. Entonces, la primer norma dentro de los parámetros que el Señor estableció para enfrentarnos a nuestros enemigos está: no tengas miedo, no tengas temor. Ahora, yo ahí me quiero enfocar en lo que me queda del tiempo, porque una de las cosas, hermanos, que está invadiendo el corazón de mucha gente es el miedo. No se enfrenta. Mire, no me vaya a contestar, pero si ahorita se nos manifestara un endemoniado aquí y le diera vuelta la cabeza así para todos lados, cruzara los ojos y le salieran unos dientones así, ¿a cuánto les daría miedo? No me vaya a contestar. Pues, ay, pues solo imaginarme ya me dio miedo. Uy, mire, se me pone de gallina la piel. ¿A cuánto les daría miedo? Yo he percibido a veces, ahorita ya no se ha dado mucho, pero en algunas ocasiones que hemos liberado, algunos demonios empiezan a gritar. ¡Ay! Y cuando volteo a ver, los que estaban ya se fueron, hermano. Les dio miedo. Otros en algunas ocasiones me contaron, hasta allá a mi casa se oían los gritos. Llave le fui a echar a la puerta porque me dio miedo. Y como que el demonio va a ver si hay llave ahí, no se va a meter. Es que se oía, me contaba, se oía hasta allá. ¡Ja! ¡Qué miedo! Cómo gritaba esa hermana, decían, no, era el demonio. Miedo. Una de las cosas a la que mucha gente, les estoy hablando del pueblo cristiano, le tiene miedo es a los demonios, al diablo. Le tienen miedo al diablo, a los espíritus inmundos. No, pastor, de eso ni nos hable. Dejemos tranquilito al diablito ahí. Que no se despierte, si ese no se duerme. Miedo. A la gente le da miedo. Oye pasos en la terraza. Con miedo. Miedo para ir al baño a las 2 de la mañana. Levanta, acompáñame. Miedo. Mucha gente vive con miedo, hermano. No sé si usted le había prestado atención a eso, pero esta es una de las armas más utilizadas por Satanás, el miedo. ¿Qué hacer? Yo le pregunto, si se le manifiesta un endemoniado en su casa a la 1 de la mañana, no me vaya a llamar, porque yo dejo en modo avión el teléfono y yo también me pongo en modo avión, me desconecto.
quito la y me desconecto. Usted va a tener que enfrentar a esos demonios, porque para empezar están en su casa, no en la mía. ¿Qué va a hacer? Hace unos, vamos a ver, como 3, 4 meses, ¿dónde está mi esposa? Hasta allá está, ¿verdad? Había un demonio molestando en la casa y estaba afectando a uno de mis hijos. Y precisamente de la medianoche hacia adelante, y aquellos gritos, yo estaba bien dormido, mi esposa me dijo, oí, me dijo, oí, ¿qué es? Oye, bueno, son gritos, y esos gritos aquí en la casa. Y fuimos a ver. ¿Y qué te pasó? Y no, devanándose en el suelo y no hallaba qué hacer, no podía hablar. Yo empecé, hermanos diáconos, por favor, los de seguridad traigan los bastones chinos, el gas pimiento. No. Ahí estaba, había que hacer algo. Bueno, pues ya sabemos qué hacer en el nombre del Señor y empezamos a orar. Increíble, en 5 minutos, con un vómito, hermano, como verde, amarillo, con azufre y hasta, sí, hermano, se fue el diablo. Y otra vez de regreso a la cama, a dormir tranquilos. Ya no molestó el demonio. ¿Qué va a hacer? La gente lo primero que hace es ponerse a llorar y entran en pánico. Salen corriendo a la casa del pastor y el pastor ni contesta ni abre la puerta y después enojados con el pastor, ¿verdad? No. Entonces la gente tiene mucho miedo de enfrentar aún hasta sus propios problemas. Mire pues, hagamos un listado del miedo. Miedo al fracaso. Yo he palpado aquí en medio de nosotros que hay mucha gente que le tiene miedo a fracasar y por eso no toman decisiones. Porque dicen, mire pastor, si pongo ese negocio, y lo dicen, a mí me da miedo que eso no funcione. A mí me da miedo de invertir y perder toda mi plata. A mí me da miedo de tomar ese trabajo y no sé, pero tengo miedo de dar ese paso. Tengo miedo de hacer guerra. Tengo miedo hasta la gente, le tengo miedo hasta a los hermanos, les tengo miedo. Le tiene miedo a los enemigos. La gente le tiene miedo hasta a sufrir, dice, me da miedo. Hay gente, hermano, que le tiene miedo al futuro. Le tienen miedo. Hay algunos que ya le tienen miedo al 2023. Y dice, tengo miedo que llegue el 2023 porque los números están siempre en rojo y me da mucho miedo que entremos así. Con miedo hacia lo que viene por delante. Cosas que ni siquiera están pasando, ni están sucediendo, pero ya hay miedo cuando eso empiece a acercarse. Miedo a muchas cosas. Miedo al dolor, miedo a la muerte. Hay gente que le tiene, y usted no pasó, yo también, pero menos que usted. Pero mire pues, tenerle miedo a la muerte es algo natural de todo ser humano, ¿sí o no? ¿O no le tiene miedo usted a la muerte? Porque si me dice que no, ya le tengo un trabajito. Mire a los hermanos de seguridad. ¿Quién está hoy aquí? Hermano Samuel. Está despierto, hermano, sí. Ya les presenté al enemigo. Y les puse este es nuestro enemigo. Y empiezan, ¿de qué tamaño es? ¿Sabe Kung Fu? Miedo a enfrentar a nuestros enemigos. Y si me agarra por la espalda. No me vaya a responder, pero ¿cuántos tienen miedo de morirse? Ayer yo percibí que a muchos les dio miedo. ¿Ves? Si hoy se muere, le decía ayer, hacía hasta algo. Y todos así, no me quiero morir. Y yo todavía más insistente, pero si se muriera, ¿a dónde se va? Y todos pensativos, por miedo a la muerte. Mire, cuando las personas van a hacerse exámenes al médico, ¿qué es lo que llevan? Lo que no llevan es dinero, pero lo que sí llevan es un gran miedo. ¿Miedo de qué? De que cuando, es que me duele aquí, doctor, y que cuando le empiece a pasar ahí el ultrasonido, qué sé yo, lo que le está haciendo, le diga, mire, usted tiene cáncer. Y la gente va, mire pues, ni han entrado a la clínica
Y ya van con el miedo. ¿Y si tengo cáncer? ¿Y si me dice que solo me quedan 2 semanas de vida? Y empiezan. Y el miedo. Y mucha gente le tiene miedo a muchas cosas. Miedo a salir en la madrugada, ¿verdad? Que a muchos le da miedo. Miedo, dice, son las 4 de la mañana y no hay nadie. Dice, a ese que va ahí me le pego. ¿Y qué? Si es ladrón al que se le pega. Por no irse solo. Miedo. Gente que cuando va en el bus, Rutas Quetzal, hoy nos da hermano Carlito, ¿verdad? Que el otro día me dijo que me iba. No. Miedo. Y si se suben y nos secuestran. Y empiezan. Y hacen una violación aquí de gente, Padre Santo. Y empiezan, hermano. Miedo cuando van en la calle y si se abre un agujero y ¡plum! Y nos traga. Mucha gente está caminando con miedo. Entonces, el enemigo número 1 que se levanta es el miedo. Antes de agarrar la escopeta, la espada y todas las armas, primero hay que vencer el miedo. Porque por muy poderosa que sea el arma que el soldado tenga, si tiene miedo, no la va a saber disparar. Se le cae del miedo. Porque la gente con miedo se paraliza. ¿Ha tenido usted alguna experiencia donde el miedo lo invadió? ¿Y usted qué hizo con el miedo? Se quedó. Por ejemplo, ¿cuántos han tenido la experiencia de un espanto? Porque los espantos dan miedo, provocan miedo, la sensación de miedo. Y cuando el espanto está, yo recuerdo una vez allá por la frontera de El Salvador, fíjese que iba con mi prima en una carretera cerca del cementerio. El cementerio estaba así, hermano, como que era jardín en la calle. Entonces uno tenía que pasar y había un gran árbol. Y eran como las 10 de la noche, en aquel tiempo no había luz. E iba con mi primo caminando, estábamos pequeños, cuando en el árbol había un hombre sentado con un gran sombrero. Y nos dice, porque allá ya hablan puros salvadoreños, cipotes nos dijeron. Cipotes, ¿a dónde van? Nos dijo la voz. Y nosotros volteamos, y cuando volteamos a ver, y empezamos a correr, y uno sentía los pies, pero así, y íbamos puro barrondo, íbamos después ahí, porque el miedo. Y yo le decía, ni hablar, yo decía, voltea a ver si, que no podíamos voltear a ver, pero uno sentía que no podía correr y que estaba bloqueado. ¿Alguna vez tuvo una sensación así? Engarrotados, le dicen algunos aquí, cortado. El miedo paraliza. Mire, pues le voy a decir algo. Muchos de acá no han prosperado, no porque Dios no los quiera prosperar, sino porque tienen miedo. Tienen miedo a dar ese paso. Y el enemigo los tiene esclavizados. Y nosotros debemos de entender algo. El miedo tiene un poder. Y eso hay que vencerlo en el nombre del Señor. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a echar fuera todo miedo de nuestras vidas. Muchos, hermanos, no han salido adelante por miedo. Tienen mucho miedo, gente que tiene miedo. Entonces, miren lo que ha hecho el miedo desde el jardín del Edén. Hebreos 2:15. Hablando de Cristo, que Cristo vino a dar libertad, y cuando dice que vino a dar libertad, habla de una libertad absoluta, no a medias. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. El miedo a la muerte fue lo primero que entró en el jardín por la desobediencia del hombre. A través de la desobediencia entró por primera vez el sentimiento negativo del miedo al corazón del hombre. Y a partir de Adán, que es cuando el Señor lo busca, no lo encuentra donde él lo había dejado, y empieza: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán está escondido entre unos arbustos, y desde ahí le empieza: aquí estoy, Señor. Es que estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido, Adán? Porque tengo
Miedo. Tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Ah, porque comiste del fruto del árbol que yo te dije que no comieras. Dos cosas dice Adán ahí, si no estoy mal. Dice, tengo miedo y vergüenza, porque estoy desnudo. Miedo. ¿Por qué? Antes no tenía miedo, pero la desobediencia le provocó miedo. Entonces por ahí encontramos un principio. El miedo crece por la desobediencia. Miedo. Entonces el miedo pasó a todos los seres humanos, pero el miedo a la muerte. Y dice que por miedo a la muerte, muchos han vivido como esclavos así durante toda la vida. Gente que ha vivido con miedo durante toda la vida. En los hogares, hermanos, hay mujeres, esposas que viven con miedo en la casa. Miedo a las patadas que le da el marido. Miedo a que se vaya con la secretaria, ¿sí? Dice de repente se va. Y viven con miedo. ¿Y qué voy a hacer si se va? Este es el único de su especie en esta tierra. Mujeres que viven con un profundo miedo que los deje su Brad Pitt. Y ahí andan, hermano, consintiendo lo que no se enoje, porque es que si se va este hombre se acaba el mundo. Miedo. Y hay hombres igual, ¿verdad? Hombres que tienen miedo, que cuando estén dormidos saque el cuchillo. Hombres que viven con miedo. Miedo. Hijos que viven con miedo en la casa, porque los padres son bipolares y no saben en qué momento están riéndose o se los quieren comer. ¿Sí? ¿Cuánto miedo no hay en las casas? Y cuando se acuestan, miedo. Y si se meten los ladrones, miedo. Y si nos van a extorsionar, ¿qué hacemos? Hay gente que cuando pone los negocios, fíjese que no piensa positivamente, no dice, voy a poner esto, voy a poner aquí, aquí voy a poner por esto, aquí esto. No, primero dice, ni abierto. Y si nos extorsionan ustedes, mire, hermano. Hijos de Dios con ese miedo. Entonces, esclavos. El miedo esclaviza y se vuelve un estilo de vida. Miedo. Por ejemplo, aquí ya no lo he experimentado mucho, pero cuando llamaba a algunos hermanos, hermana, por favor, Jeffrey, te quedas al final, quiero hablar con tu persona, con miedo. ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Qué dice Padre Santo? No, pues, ¿será que me van a sacar de la iglesia? Imagínense, hermano. Miedo en la iglesia, miedo. Miedo a los hermanos. Entonces, no es la voluntad de Dios vivir con miedo. No es la miedo. Y si me despiden, dicen que van a recortar personal. Ay, Señor. Y si me van, y ya llega la empresa y se le queda viendo al jefe y se me van a despedir. ¿Cuánto miedo hay en nuestros corazones? Por un momentito ahí, pregúntese a qué cosas le tiene miedo. Job. Aquí viene el poder del miedo. ¿Cómo evoluciona? No es bueno vivir con miedo. No es bueno. Si usted esta noche ha estado viviendo con algún temor en su corazón, el versículo anterior dice, Él de esta manera ha venido a darnos libertad de todo miedo que pueda haber en nuestros corazones. No puedes vivir con miedo. Si andas con miedo, estás paralizado, bloqueado y no vas a poder avanzar. El poder del miedo, Job 3:25. Pues lo que temo viene sobre mí. ¿Qué hace el miedo? Atrae. El miedo atrae. ¿Le tiene temor a algo? Va a venir.
Es que tengo miedo a que me despidan. ¡Pum! Llegó. Porque el miedo tiene ese poder, es el arma de Satanás. Es que tengo miedo, imagínense, tengo miedo de que me voy a morir. ¡Pum! Así le pasa a la gente cuando va con el médico. Tengo miedo que me diga que tengo diabetes. Y cuando tiene diabetes, ve, cabal, decía yo soy profeta, dice, a eso sí le dice profecía. Lo que temo viene, lo que tengo miedo viene. Con los perros a mí me pasaba mucho. Hoy hasta la gracia de Dios con los perros, hermano. Yo era perseguido por los perros. Viera allá en el Milagro. Yo que me extrañan esos chuchos de allá. Lo acorralan, porque allá eran callejones. No, hay calles, pues, pero la mayoría son callejones. Y yo vivía en uno de esos callejones. Perros allá y perros aquí, hermano. Una cosa terrible. Una vez me acorralaron como 10 chuchos. Pero ¿sabe cuál era mi problema? Que yo les tenía miedo. Y dicen algunos, yo no sé, tal vez ya los estudiaron, pero dicen que el chucho huele el miedo, dice. ¿Sí? Sí, dice hermano José. Entonces, como que tienen dice, este me tiene miedo, y pela los dientes, y más miedo le da a uno. Y el perro es bien bandido, porque sabe que con solo enseñar los colmillos, ya se lo echó a la bolsa. Ya ni correr puede uno. Y lo agarran, hermano. Porque dicen, pues, confirma el hermano que los perros le huelen el miedo a uno. Entonces hay algunos motoristas que ya cargan sus palos fabricados y van puros aquellos peleadores de la antigüedad. Y cuando van en la moto así llevan el palo y miran al chucho y ¡pah! Y se lo pasan llevando. ¿Pero por qué los persiguen? Lo que me aterroriza me sucede. El poder del miedo. Voy a ir con mis enemigos y si me vuelan la cabeza, miedo. Los miedosos, fíjese que en Deuteronomio 20, ya voy finalizando acá, hermano. Mire, ves, aquí lo voy a llevar rapidito a esta cita. No tiene sueño todavía, ¿verdad? No, si ya ratos que se durmió. Mire, ves. Mire los que no podían ir a la guerra. Vamos a ver. 24. Muchas gracias. Así, verso 5, mire. Los oficiales le hablarán al pueblo, ya están. Bueno, nos vamos a la guerra, sí, nos vamos a la guerra, muy bien. Ya nuestros enemigos están ahí esperando. Entonces los oficiales le van a decir al pueblo, ¿quién es el hombre que ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Que ahorita mismo se regrese a su casa. No sea que se muera en la batalla y otro se la estrene. Pues este no puede ir. Verso 6. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga ahorita, se regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se goce su fruto. Verso 7. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con este sí está masacre. ¿Quién es el hombre que está enamorado? Miren, los enamorados no se pueden ir a la guerra. Pues no va a hacer que se muera y otro se la... Miren, pues. Ahí dice la Biblia. Otro se ha casado. No sea que se muera en la batalla y otro se case con ella, cabal, mire. Sigue diciendo, los oficiales le volverán a decir al pueblo, el hombre que tiene miedo y de corazón apocado, que salga y se regrese, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, como desfallece el corazón suyo. El miedo se pega. El miedo es contagioso. Si usted anda con personas miedosas, va a terminar siendo miedoso. El poder del miedo. Entonces, para ir finalizando acá, debemos de entender que nuestro enemigo principal es el miedo. Y tenemos que vencer el miedo en el nombre del Señor, con la ayuda del Señor.
Cada vez que nos levantemos por la mañana, el miedo ya está vencido. Al acostarnos, el miedo ya está vencido. Cualquier situación, no tener miedo. Es lo que el Señor recomendó. No tengan miedo. Pero vienen los demonios. No tengan miedo. ¿Y por qué, Señor? Porque yo estoy con ustedes. Aleluya. La evolución del miedo entonces sería de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces empieza con temor, que viene siendo un sentimiento. Temor. Todos tenemos ese sentimiento. Temor a las alturas, ¿verdad? Me puedo caer, es un sentimiento natural. Temor a la electricidad, si toco ese cable me va a doler. Entonces, son miedos, sentimiento natural. Pero cuando nosotros no hemos aprendido a tener el equilibrio en el temor, pasa al segundo nivel y se convierte en miedo. Entonces el miedo ya superó al temor. Y el miedo sigue evolucionando y se convierte en horror. Y luego en terror. Y por último, en pánico. Esto es lo que el enemigo sabe hacer en los hijos de Dios. Dice, con esto, fíjese que impresionante, pero hay gente que tiene miedo de orar. Dicen, es que fíjese que si yo cierro los ojos y me encierro en mi cuarto, yo siento que alguien me está viendo. Y solo me pasa cuando oro. Entonces ya no oro, me da miedo orar. Porque solo el cerrar los ojos, yo miro caras, rostros. Otros tienen miedo en su propia casa, dicen que a veces sienten que alguien los está viendo y voltean a ver y ve que pasó alguien, dice. ¿Viste lo que pasó ahí? Y a los demás, ¿qué era? Pues, ¿qué era? ¿Qué es? Y empiezan todos con miedo. ¿Sí? Porque el miedo hace imaginar cosas. Sinónimos del miedo, todos estos. Algunas cosas que manejamos nosotros y que deberíamos de romperlas, porque no es normal. Permítame ser un poco abierto con eso. Cosas tan sencillas. Hermanos que le tienen un pánico a este púlpito. Y sienten que se mueren aquí. A eso se le llama timidez. No predican. Es que yo no puedo hablar en público porque siento que todos me quieren comer. Tímidos. La timidez es miedo. Y eso no es sano. Ser tímido. Encontré otra cosa acá. Esta de aquí, mire. La preocupación, preocupados. Cuando el Señor dijo, no os afanéis, no os preocupéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Es miedo. Miedo porque no tenemos comida. Miedo porque no nos va a alcanzar el azúcar. Se acabaron los frijoles. Miedo. Entonces, vergüenza. La vergüenza es miedo. Y ahí todos los demás, pero estos que a veces los vemos tan naturales. Sí, es que el hermano no se desarrolla porque es tímido. Ojo, no crece porque tiene miedo. Tremendo. No crece porque tiene miedo. Miedo a predicar, miedo a bendecir, miedo a ministrar. Es que me da miedo que se me pasen los demonios de aquel para acá. Inseguridad, el miedo es inseguridad. Inseguro. O sea que cuando manejamos miedo es porque nos falta fe, inseguros. Entonces, Génesis 3:10 dice, él respondió y te oí en el huerto y tuve miedo, dijo Adán. La desobediencia. Entonces, yo quiero finalizar con este versículo. ¿Qué hacemos con el miedo? Tiene que haber alguna vacuna, así como hicieron contra el COVID.
Hay que buscar, y de su misma especie, dijeron, hay que agarrar el mismo virus, solo que hay que atenuarlo y meterlo nuevamente. Pero entonces el Señor también tiene sus vacunas, y es la sabiduría que está en su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, versión del Viviente dice: en esa clase de amor, ¿qué amor? El ágape, el amor de Dios. En esa clase de amor no hay temor. Mire esto, pues, amor, en esta clase de amor, ahí no hay. Muy bien. Pero si tenemos muchos miedos, ¿verdad? Digámoslo de esa forma, es entonces porque no hay. Hace unos días estuvimos hablando del amor, la evolución. Nos hizo falta el amor hacia los enemigos. Entonces, si hay miedo, yo manejo miedo a la muerte, miedo a esto, miedo a aquello, es porque estoy escaso del amor de Dios. Porque el amor perfecto, vea esto, el amor perfecto expulsa todo temor. Fíjese que, ya se nos fue el tiempo. No tiene sueño todavía, ¿verdad? Yo sí. No, son bromas. Fíjese que yo que crecí allá en El Milagro, mi papá tuvo serios problemas con una pandilla, como en los años 90 y algo. Y toda la familia nos ganamos el respeto allá en esa colonia, aunque usted no lo crea. Mi papá siempre andaba con las armas así, como en el viejo oeste. Y todos los pandilleros cuando lo miraban decían: pase don Folgar, le decía. Y atrás iba yo, así, gavilancillo iba yo. Un día mi papá se me adelantó mucho y no lo alcancé en 2 cuadras. A él lo saludaron, cuando yo pasé me quisieron cerrar el camino y me entró miedo. Y me entró mi vida el miedo, les dije, ni saben con quién se están metiendo, les dije. Con mi papá, les decía. Pero lo que le quiero trasladar es que cuando yo iba atrás de mi papá, yo siempre me sentía seguro. Y de hecho mi papá me decía: no te me vayas a despegar. Pegadito aquí te quiero. Y cualquier cosa me hablas. Pero no cuando él me decía esas palabras, yo me sentía bien seguro. Y yo iba a sus espaldas, yo estaba pequeño y lo miraba, solo la espalda le miraba y decía yo a mi papá: aquí nadie nos va a hacer nada. Peor cuando lo miraba con aquellas grandes pistolas, ese es un gran hombre, decía yo. Y no me daba miedo. Y así viene el Señor. Hoy el Señor en una profecía, ¿qué nos decía hoy en la profecía? Yo soy tu Padre. Lo repitió como 10 veces. Yo soy tu Padre. En otras palabras, no tengas miedo. Si vosotros que sois padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, que si tu hijo te pide un pan no le vas a dar una piedra, y si te pide un huevo no le vas a dar una serpiente. Entonces dice el Señor: cuánto más yo, que soy tu Padre, no sabré darte cosas buenas, hijo mío. Eso es lo primero que necesitamos. Saber que tenemos un Padre, que así como esa figura que yo le puse, Él va adelante y te dice: no temas, quédate aquí pegadito, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tengas miedo, van a lanzar 1000, 10,000, 30,000, pero a ti no va a llegar. Y tú estás atrás. Gracias, papito, tú me defiendes y Él está ahí. No tengas temor, hijo mío. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Yo te cuido como a la niña de mis ojos. No tengas temor. Y uno va: sí, papi, tú vas conmigo. No voy solo. Por eso el Señor les dijo: no tengan miedo, porque yo voy con ustedes. Saber: no estoy solo. En esos problemas decir: no estoy solo. No estoy solo. Y aunque el diablo venga: sí, te vas a morir. Estás equivocado, diablo, porque el Señor me ama y en su palabra Él dejó escrito: no morirás, sino que vivirás. Y sabes una cosa, diablo, voy a vivir y voy a contar las grandezas que el Señor ha hecho en mi vida. Aleluya. Entonces el amor perfecto echa fuera el miedo. Dios te ama. Si tenemos miedo, mire esto, si tenemos miedo es por temor al castigo. Dios no te trajo para castigarte. Dios no te trajo para condenarte.
Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor, el perfecto amor de Dios. Hermanos de la alabanza, si se vienen, por favor. La versión Palabra de Dios para Todos. No hay ningún temor en el amor. Por el contrario, el perfecto amor quita el miedo. Vea esto, ¿qué necesitamos? El amor. ¿De quién? De Dios. Pues el temor tiene que ver con el castigo. Así que el que tiene miedo, aquí vea, el que tiene miedo todavía tiene que perfeccionarse en el amor. Mire esta versión, Dios habla hoy. Donde hay amor, no hay miedo. ¿Qué hijo le va a tener miedo a su papá en casa? Si le muestra amor todo el tiempo, aun cuando se equivoca, no lo patea, sino que le dice, bueno hijo, todos nos equivocamos, vente para acá, yo también me equivoqué muchas veces. El niño seguro dice, papá me ama, no me castiga solo porque me equivoque. Donde hay amor no hay miedo. Padres, no infundan miedo sobre sus hijos. Fue uno de los grandes errores que yo cometí siendo pastor. Mi hijo más grande, él podía estar cepillándose en la pila, que cuando yo simplemente me acercaba a cepillarme yo también, él salía huyendo para el otro lado y se seguía así de espaldas. Y cuando yo le hablaba me decía, ¿qué querés? Porque le infundí miedo. Y donde hay amor no debe de haber miedo. Si tus hijos te tienen miedo, es porque no les has dado amor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien esta noche tiene miedo, es porque no ha llegado a amar. Tremendo. Y con esta finalizamos. Arcas Fernández. Amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, por cuanto el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha logrado amar perfectamente. Entonces, la Biblia en diferentes versiones nos dice el amor de Dios quita todo miedo. Póngase de pie, por favor. Ay, Señor. Hay gente que le tiene miedo a quedarse en la gran tribulación.